Hola a todos, el valor de referencia de catastro ha venido para quedarse y una de las operaciones en las que está haciendo más estragos es en las operaciones de disolución de comunidad o de extinción de condominio sobre un inmueble que es poseído en común por varios copropietarios. En efecto, en este tipo de operaciones es habitual que las partes pacten una división para que todos los copropietarios reciban lo más parecido posible a la parte de propiedad que tenían y adjudiquen los inmuebles. Sin embargo, en eso hay que tener en cuenta cuál es el valor de referencia de cada inmueble, porque es posible que los valores de mercado que se consideraban los copropietarios para hacer la división no tengan nada que ver con el valor de referencia, que este sea superior y por tanto puedan generarse excesos de adjudicación ficticios porque se basan en un valor de referencia que en muchos casos es irreal, pero que hay que tener muy en cuenta, y de hecho este vídeo pues intenta explicar un poco cuáles son las consecuencias de la irrupción del valor de referencia de catastro en estas operaciones de extinción de condominio. Pues bien, el criterio de Dirección General de Tributos en este punto es claro, y es una consulta bastante reciente en la que se refería a dos copropietarios de dos inmuebles y que, teniendo en cuenta que ambos tenían un valor equivalente, pues decidieron adjudicar cada uno de los inmuebles a uno de los copropietarios sin mediar compensación económica alguna, precisamente por esa equivalencia en el valor de ambos inmuebles. Pues bien, ¿cuál es el problema? Que el valor de mercado de estos inmuebles era equivalente, pero para el catastro y para su valor de referencia de catastro, uno de los inmuebles tenía un valor bastante superior al otro. En esta tesitura, el criterio de tributos es claro. La obligación es la de tributar y la de valorar los inmuebles conforme al valor de referencia de catastro. En este caso, teniendo en cuenta esa diferencia de valor de referencia de catastro entre ambos inmuebles, considera tributos que estamos ante un exceso de adjudicación que deberá tributar en el ITP si se compensa, y si no se compensa en metálico, pues deberá tributar el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, pues esta consulta, la interpretación de esta consulta de que un exceso de adjudicación no compensado en metálico tributa en el impuesto de sucesiones y donaciones, ha salido al paso el Tribunal Supremo en una reciente sentencia del pasado mes de julio de 2022, en la que declaró que los excesos de adjudicación solo tienen cabida y solo tienen sentido en el ámbito del impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, y no en el de sucesiones y donaciones. Por tanto, un exceso de adjudicación no compensado en metálico no puede dar lugar nunca a una tributación en el impuesto de sucesiones y donaciones, porque no está previsto en dicha normativa los excesos de adjudicación, y porque además entiende el Tribunal Supremo que en estos casos no hay animus donandi o intención de donar nada, sino que la intención de los propietarios ha sido la de hacer un reparto equivalente. ¿Ello quiere decir que no hay exceso de adjudicación? Pues en mi opinión, lamentablemente no. Sí que podría haber un exceso de adjudicación en el ámbito del ITP. En este momento, pues las opciones que tendría de defensa del contribuyente serían las siguientes. En primer lugar, pues es evidente que si el reparto por la indivisibilidad de los bienes que se han adjudicado no se ha podido hacer de otra manera, y que evidentemente hay un exceso, pero era un exceso inevitable, porque, por ejemplo, pensemos en el caso de un inmueble propiedad de dos copropietarios, pues es evidente que uno se lo tiene que quedar, o tres inmuebles propiedad de cuatro hermanos, pues es evidente que alguien, precisamente por la indivisibilidad de los bienes, alguien se va a quedar sin adjudicar nada. Bueno, pues estos excesos inevitables sí que se librarían de tributar en el ITP si se acredita que no ha sido posible hacer un reparto distinto en el que pudiera haber mayor equivalencia en las adjudicaciones. Pero si este no es el caso, pues la única forma de combatir esta imputación de un exceso de adjudicación que tributaría en el ITP, pues será impugnar el propio valor de referencia de catastro. Ya me referí a esta cuestión en un vídeo anterior y ya dejé claro que serían dos las vías que tendrían los contribuyentes para impugnar este valor de referencia. La primera sería la vía de la rectificación de autoliquidación, es decir, el contribuyente declara conforme a los valores de catastro y posteriormente insta la rectificación de su propia autoliquidación. Y la segunda vía sería la vía del recurso contra la propia liquidación, que notificará a la administración imputando ese exceso de adjudicación. En ambos casos, los motivos de defensa pues, son los mismos. Se puede acudir a informes periciales que demuestren que la descripción catastral del inmueble es errónea y que por tanto el valor de referencia debe reducirse. También es posible
acudir a argumentos de tipo jurídico, la falta de motivación de ese valor de referencia, normalmente un informe totalmente genérico e ininteligible para quien no tenga conocimientos técnicos en la materia. Y además también pues, el hecho de que un inmueble pueda tener distintas valoraciones en el ámbito del ITP, del IRPF, es decir, no tiene ningún sentido. Por último, no hay que descartar la posibilidad de que este valor de referencia de catastro acabe siendo declarado inconstitucional si pues un juzgado plantea una cuestión de inconstitucionalidad llegado el momento y principalmente alegando una posible vulneración del principio de capacidad económica por considerarse que el valor de referencia de catastro, un valor que en muchos casos no tiene en cuenta las circunstancias y características del inmueble, pudiera vulnerar el principio de capacidad económica por gravarse una capacidad económica o una renta totalmente ficticia. Bueno, pues espero que el vídeo haya sido de interés y como siempre un cordial saludo y muchas gracias por vuestra atención.